Frente a frente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Estamos iniciando una nueva jornada de labores y le agradecemos que nos sintonice tan temprano en esta fría y ventisca mañana en el territorio salvadoreño. Altas presiones que están generando viento sobre el territorio salvadoreño. Vamos a tener la oportunidad de conversar esta mañana, cambiando el tema, sobre dos aspectos muy importantes. Primero, los hallazgos del estudio de opinión pública sobre las medidas de contención del COVID y el proceso de vacunación. Y nos acompañan ya aquí en el estudio Manuel Delgado, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de Fundaungo. ¿Cómo ha estado, señor? Buenos días, Moisés Urbina, mucho gusto. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y vía Zoom nos va a acompañar el doctor Ricardo Córdoba, director ejecutivo de la Fundación. Doctor Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo. Ese es el menú que tenemos para la primera parte. Aproximadamente, y ya se encuentra con nosotros ahí, doctor Córdoba, buenos días también. Gracias por hacer el tiempo y acompañarnos tan temprano en esta mañana de lunes. Buenos días, bienvenido. Audiencia de TCS. Gracias, señor, por acompañarnos. Desde ya la invitación para que se mantenga pendiente en una segunda parte, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, el doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva, análisis de la economía salvadoreña y la situación fiscal. Muchos temas que hablar con él, sobre todo después de la baja de calificación que ha dado al país la semana pasada Fitch Rating. Estos son los temas que tenemos hoy. Naturalmente, la invitación para que nos sintonice y nos escriba cualquier inquietud, interrogante, comentario o pregunta que tenga a través de la red social de Twitter. Naturalmente, confiamos en que haya disfrutado este periodo de descanso y se encuentre listo para una nueva jornada de labores. Señor, bienvenido. Buenos días una vez más. Cuéntenos un poco para entrar en detalle los preliminares, el preámbulo de esta investigación. Bueno, nosotros el año pasado, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre, realizamos una encuesta para evaluar las actividades de la opinión de las personas sobre los hechos de 2021, ¿no? Y una de las cosas que evaluamos era la percepción de las personas sobre las medidas de contención del COVID, el uso de las mascarillas, el uso del distanciamiento y el proceso de vacunación. Entre ellas también indagamos sobre aquellos que no estaban interesados en vacunarse o que no se habían vacunado, por qué no se habían vacunado y qué se podría hacer para cambiar de opinión a las personas. Muy bien. ¿Este estudio con cuántas personas se pudo hacer? Hicimos una muestra de 1.500 encuestados. De estos utilizamos subgrupos de 500 para preguntas adicionales. Muy bien. En tema macro, ¿cuál podría ser el resultado antes de que veamos cada uno de los resultados? Yo creo que hay una evaluación positiva del proceso de vacunación, pero existe todavía un porcentaje de población a la que se le debería de llegar, con la que se le debería de dar más información sobre las vacunas. Hay gente que está temerosa o no confía sobre el hecho de las vacunas y esta mayor información podría mejorar nuestra cobertura en vacunación. Muy bien. ¿Habría que darles más información? Sí. ¿Hasta dónde se puede entender ese término de más información? Existen muchas percepciones negativas sobre el tema de las vacunas o las personas tienen muchas dudas si tienen un tema de salud, si la vacuna les va a hacer más daño o incluso hay mucho entendimiento raro, ¿no? Como que si se pueden implantar microchips en las personas o que puede generar cáncer u otra enfermedad, ¿no? Entonces hay mucha mala percepción sobre las vacunas. Muy bien, aprovechemos también la presencia del doctor Ricardo Córdoba para que nos dé un preámbulo de la plática y las gráficas que vamos a ver a continuación. Una vez más, bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Moisés. Un gusto. Quizás a la introducción de Manuel señalar que el tamaño se realizó la encuesta cara a cara y el tamaño de la muestra fue de 1.500 personas, a las cuales además, dijéramos, se aplicó a todo este grupo, luego se parte en 3 subgrupos para aplicar un módulo, un subgrupo particular de preguntas, y entonces estamos hablando de una muestra nacional de 1.500 y vamos a ir aclarando, en algunas preguntas se aplicó a un subgrupo de 500. Muy bien. El estudio, señor, ¿en qué puntos
o cuál era el inicio, el punto de partida para esta investigación? Tal y como Manuel señala, la inquietud que nos parecía era que era importante en el marco de la evaluación del año 2021 ponerle atención a las opiniones de los salvadoreños sobre las medidas de contención del COVID y en particular sobre el proceso de vacunación. Una de las preguntas a explorar más importante que nos parecía en el estudio era precisamente para entender mejor las razones por las cuales los salvadoreños a la fecha de finales del año pasado todavía no se habían vacunado. Es decir, es importante desde el punto de vista de la investigación entender mejor las razones por las cuales no se están vacunando las personas, porque eso me da pistas del tipo de política pública que se puede de alguna manera impulsar para o proporcionar más información o para motivar la vacunación. Si quieres, más adelante hay una lámina, la lámina 20, en donde están todas las respuestas que los salvadoreños nos dieron sobre las razones por las cuales no se vacunan y nosotros lo que hemos hecho es agrupar para tratar de darle un sentido a estas diversas respuestas en términos de qué se puede hacer. Si estas son las razones, ¿qué me dicen en términos de qué se puede hacer al respecto? Muy bien, la gráfica 20 la vamos a buscar dentro de algunos instantes. 1 de cada 3 hogares, solo para ir en orden un poco de los gráficos que tenemos, ha tenido un familiar con COVID o sospechoso de COVID desde el inicio de la pandemia. Agregando a esto, tenemos que poner también en contexto que la investigación fue hecha entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Sí. Estamos antes del periodo de Omicron y este pico de contagios que ha habido en el territorio. ¿Es correcto, señor? Estábamos saliendo de la tercera ola. De hecho, venían disminuyendo los casos y los casos han empezado a subir en enero, ¿no? Ok. Bien, de estos, 1 de cada 3 hogares salvadoreños ha tenido un familiar con COVID. Exactamente. Les preguntamos a los hogares si alguien de su hogar, que viviera en su hogar, había tenido COVID y es un porcentaje alto al final, ¿no? Obviamente este es el reporte de las personas, es distinto al registro oficial. Pero sí nos está dando una indicación de que sí ha afectado a una gran cantidad de la población salvadoreña. Muy bien. ¿Puede extrapolarse este dato al total de la población salvadoreña como para poder decir 1 de cada 3 salvadoreños? 1 de cada 3 hogares. Porque en el hogar pudo haber sido el padre, la madre, un hermano, o sea, no necesariamente todos los miembros del hogar, ¿no? Ese detalle sí no nos cubre este porcentaje. Solo 52% de los salvadoreños muy preocupados o algo con la posibilidad de contagiarse. Sí, ese es un tema dividido, porque la mitad de la población está muy preocupada, pero la otra mitad está poco o nada preocupada al respecto. Entonces sí el tema del COVID se vuelve menos relevante para las personas. Ok. Bueno, y hay muchos gráficos en realidad. El tema, 2 de cada 3 salvadoreños no perciben que los casos aumentarán. No perciben que los casos aumentarán en su municipio. Sí, creo que lo que queríamos referir, en diciembre de 2021, una proporción alta de salvadoreños no veían este aumento que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, la población se relajó mucho, podríamos decir, o percibió que estaba disminuyendo y no tomó otras medidas, ¿no? Previo a Omicron, 62% indicaba. El lavado de manos es la medida de protección más utilizada, mientras que guardar el distanciamiento social es la menos recurrente. Y hay resultados ahí que llaman la atención. Lavarse las manos pareciese ser el que más entiende la población y utiliza. ¿Me equivoco? Sí. Ambos, todos los ítems tienen un porcentaje muy alto porque es un autorreporte. Las personas decían que lo cumplían, ¿no? El que menos cumple, las personas dijeron, era el distanciamiento social. Vamos a entender que son las condiciones en que vivimos en El Salvador, donde el distanciamiento social no es lo más probable, ¿no? En el momento de la encuesta, y vamos un tanto rápido, son bastante gráficas, en el momento de la encuesta, en las últimas 24 horas, la población había realizado las siguientes acciones. Comió o bebió en un bar, participó en un evento a puertas cerradas con más de 10 personas y ha ido a un espacio cerrado como supermercados, farmacias o bancos. Y precisamente este último es el que reporta la mayor cantidad de personas. Sí, 1 de cada 4. 1 de cada 4. Sí, es muy alto. Lo que estamos viendo es que el nivel de movilidad de la población salvadoreña ha vuelto a los niveles antes de pandemia.
En esta pregunta hicimos el último día, no es la última semana ni el último mes, sino el último día. Una gran proporción de salvadoreños ya había estado expuesto a lugares cerrados o lugares donde puede circular más el coronavirus, ¿no? Entonces lo que más bien estamos señalando es, ya vemos que a diciembre los patrones de movilidad de las personas en espacios cerrados o en espacios públicos ya era bastante alto, probablemente estamos al mismo nivel previo a la pandemia. Exactamente. A todo esto, señor, ¿qué conclusión? Las medidas han sido anunciadas y están establecidas desde un inicio de pandemia. Ya le vamos a dar la oportunidad también al doctor para que nos amplíe un poco. Han estado establecidas. Los datos indican una movilidad, tal vez, no sé si esta podría medirse en forma igual o superior al resto de países centroamericanos o latinoamericanos, o una movilidad que no va, en todo caso, con la posibilidad o necesidad que se tenía de un mayor resguardo. No tenemos dato comparativo con Centroamérica, lo hemos comparado en otros estudios con la movilidad previa, ¿no? Con otros datos, es un estudio que también vamos a sacar pronto, y lo que sí podríamos decir es que hemos regresado al nivel previo a la pandemia en cuanto a movilidad, a ir a espacios públicos, a supermercados, a bares, restaurantes, etcétera. Muy bien. Habrá, bueno, hay muchas preguntas que pueden hacerse, pero son más conjeturas de lo que podría haber terminado de suceder. Cobertura y evaluación del proceso de vacunación. 89.5% de los encuestados manifestaron haberse vacunado contra el COVID. Sí, es un porcentaje bastante alto. Nosotros le damos seguimiento a los datos extremadamente alto, diría yo. Sí, y creo que podrían estar muy contentos en esto. Nuestra encuesta mide a personas mayores de 18 años. Este porcentaje no incluye a los niños ni a los adolescentes que ya están habilitados. Cuando los datos oficiales se contrastan con niños y adolescentes, la tasa es menor, ¿no? Pero en adultos la proporción es bastante alta. La población que tiene menos cobertura o la proporción con menor proporción son las áreas rurales y los jóvenes, curiosamente, ¿no? Han sido las personas mayores de 65 años las que mayor cobertura tienen de vacuna. Alrededor únicamente el 4% de los mayores de 65 años todavía no tienen la vacuna, pero en el caso de los jóvenes es un poco más alta, si no me equivoco, alrededor del 14%. Muy bien. Y el último es el nivel de escolaridad. Las personas que tienen una educación superior pareciese que son las que más acataron el llamado de vacunación. Sí. Eso también nos da el reto, porque la población muchas veces se ha informado a través de internet, de Facebook, de qué implican las vacunas, qué tan seguras son, y probablemente las personas con educación superior tienen una mejor opinión sobre las vacunas, y al resto de la población esta información probablemente llega con mucha desinformación, ¿no? No sé si se puede hacer la comparación que voy a hacer en este momento y tal vez me ayudan ustedes. Entre de 18 hasta 65 años o más, que es los grupos etarios que se han medido, así por 3 grupos etarios, el porcentaje pareciese ser en aumento mientras mayor sea la edad. Y eso también puede llevar a conclusiones. Sí, como le decía, la cobertura en la vacuna, quienes más han atendido han sido las personas adultas mayores, probablemente porque se conoce que se tiene más riesgo de llegar a una situación crítica con el COVID. Y en los jóvenes pareciera que hay algo más laxo, algo que van haciendo a su tiempo, ¿no? Y sí sería importante pues, que se acelerara con este grupo, que también es el que tiene mayor movilidad. Muy bien. El doctor Ricardo Córdoba también nos acompaña en este momento vía Zoom y tal vez algún comentario hasta el momento. La siguiente gráfica que vamos a poner al aire, los mayores porcentajes de personas no vacunadas están en el área rural y entre los 18 y 29 años. Doctor. Bueno, tal y como Manuel había comentado, cuando ya se pone el énfasis de atención en las personas no vacunadas, se mira que el porcentaje es mucho mayor en el área rural comparado con el área urbana en términos de lo que es el área de residencia, y por el otro, en términos del grupo etario, se observa esto, de que es el grupo de 18 a 29 el que tiene el porcentaje más alto de no vacunados, disminuye para el grupo de 30 a 64 y es mucho más bajo para el grupo de 65 años o más. ¿Los resultados son parejos en todo el territorio, señor? La muestra fue en todo el territorio. Sí, fue a nivel nacional. No podemos llegar a desagregar por departamento. Lo que podemos decir es que hay, para el área rural, la cobertura es menor. Ok.
A la fecha, ¿cuántas dosis de la vacuna COVID-19 ha recibido para mayores de 18 años? Para ¿Verdad? mayores de Estamos 18. hablando de este tema. Primera dosis, 89.5. Ya con una segunda dosis, 86.3. Y una tercera dosis, 23.7. No sé si me equivoco en esto y les dejo el micrófono a ustedes. Pareciese haber un desencanto con la tercera dosis y no sé si tiene que ver con los periodos en los que se puede aplicar, pero últimamente lo que se reporta es menos asistencia a vacunas por una tercera dosis que lo que se tuvo en una primera y segunda. Sí. En ese sentido creo que hay que mandar la información a la población, que con la tercera dosis se tiene un mejor sistema de defensa, por así decirlo, ¿verdad? Se tiene una mejor cobertura ante la enfermedad, es más eficaz si uno tiene la tercera dosis. Ha quedado como una recomendación, pero creo que sí es importante llamar a la población a que acuda a su tercera dosis. Doctor Córdoba, ¿comentario? Quizás en complemento, lo que esto plantea es el reto de la importancia de una campaña informativa para, por un lado, proporcionar la información a la población y por otro lado, motivar a las personas a vacunarse. Aquí es un punto importante de realizar este esfuerzo para motivar tanto a las personas que son proclives o ya se vacunaron y es una cuestión de motivarlos para la tercera, como el proporcionar información para aquellos que se resisten para ver si es posible, proporcionando información, el motivarlos a vacunarse. Así es que una de las recomendaciones que sale del estudio es precisamente la necesidad de una campaña informativa que apunte a motivar de alguna manera a los ciudadanos a vacunarse. Y por eso es que es importante también entender las razones por las cuales no se están vacunando. Interesante, el tipo de vacuna que recibió la población también fue preguntado a cada uno de los entrevistados, por lo menos a ese momento, y de quienes recuerdan, aunque el porcentaje de no saben, no responde es relativamente bajo si lo comparamos con el total, pero la mayor cantidad de vacunas que afirman haber recibido la población fue Sinovac con 35.7% y 30% habría recibido la dosis de Moderna. Estos resultados, claro, en términos médicos podrían llevar a muchas conclusiones y posteriores desarrollos de medidas, sobre todo concentradas en aquellas personas que recibieron las primeras dosis de Sinovac. Sí, esto calza con los datos oficiales de la disponibilidad de vacunas, ¿no? En el país ha habido más disponibilidad de Sinovac que del resto de vacunas, pero tenemos ahí esta información que sí debería ser complementada, y esto un poco para que las personas sepan de la eficiencia que está pasando actualmente con los casos graves, que eso es un tema que hemos pedido, que se divulgue de los casos críticos de COVID en los hospitales, si tienen vacunas, si no tienen vacunas, o que se haga un análisis de la eficiencia de estas, ¿no? Entendemos la hipótesis es que la mayoría de los casos críticos son personas no vacunadas, pero nos falta una fuente oficial para poder hacer este análisis. Sí, es información que reclaman los médicos, incluso infectólogos y gente que recibimos aquí semanalmente, de terminar de saber quiénes son los que están siendo atendidos en hospitales con los casos tal vez más graves de la enfermedad, para saber si no fueron vacunados o si alguno de ellos recibió qué tipo de vacunas específico para poder tomar medidas también. Sí, yo creo que esta información sería muy importante para aquellos que todavía no han decidido vacunarse, tener claro los efectos, ¿no? Tener un dato duro y que con eso ellos tomen una decisión. La mayoría de la población calificó positivamente el proceso de vacunación. Fácil, accesible, amable e indicaciones claras que se daban para cada una de las personas. Esto es lo que señala esta gráfica que estamos mostrando en este momento en pantalla. Y también la mitad de los salvadoreños, 52,5%, se vacunó en unidades de salud o ecos familiares. Esto sí me sorprende, llama la atención, porque uno se queda con el pensamiento de que tal vez la mayor cantidad de vacunas se dieron en el parqueo que se tiene en las cercanías de la Gran Vía y en el Hospital de Salvador, pero parece no ser así, o
o el Hospital El Salvador está tomado en cuenta como una unidad de salud. No, ¿verdad? No, está medida aparte. Yo creo que esa percepción la tenemos lo que vimos en San Salvador, que transitamos por acá, vemos mucho movimiento, pero el resto del país, su manera de acceder ha sido a través de unidades familiares y los ECOs, que también le dan una mayor cobertura territorial a la vacuna, ¿no? En segundo lugar queda el Hospital El Salvador, que sí tiene una proporción significativa de personas que se vacunaron ahí, y los hospitales nacionales del seguro. 18%. Razones por las que las personas no se vacunan, y esto creo que es precisamente lo que nos decía el doctor Córdoba. Doctor Córdoba, antes de mostrar los resultados, pero los tenemos en pantalla, 1 de cada 2 salvadoreños sin vacunar no lo han hecho por tener una percepción negativa acerca de las vacunas y el proceso de vacunación. Su idea de lo que todas estas respuestas conllevan, y vamos a ir tratando de detallarlas. Bueno, quizás el gráfico lo que nos va a ir mostrando dentro de todas las distintas razones, correcto, en ese gráfico, ahí están todas las razones, y entonces, bueno, la pregunta es cómo ordenarlo para que nos permita un análisis que nos vaya dando pistas de qué factores son. Y lo agrupamos entonces en 5 factores. El factor salud, y eso tiene que ver con respuestas como que al momento de la encuesta la razón era que estaba embarazada o en periodo de lactancia o problemas de salud, ese es el 26%. Lo que tiene que ver con, le llamamos el factor problemas para cita, horario o acceso al lugar de vacunación, ese es el 15,4%. Ahí hay respuestas desde el horario de trabajo no lo permite, ahí es de que no sabe cómo hacer la cita, que no tiene cómo acceder al centro de vacunación, etcétera. El tercer factor, y este es el más importante a ponerle atención, son al que le llamamos las percepciones negativas acerca de las vacunas y el proceso de vacunación. Y aquí lo que se tiene es que hay quienes no confían en el tipo de vacunas que se está aplicando, aquí hay quienes les preocupa que la vacuna no sea segura, hay quienes consideran que la vacuna no creen que sea necesaria, le preocupa que la vacuna no sea efectiva, le preocupa los efectos secundarios o no está interesado en vacunarse. El cuarto factor es y insisto, el tercero es el mayor, este es el que concentra el 45,9%. El cuarto le llamamos factor información, aquí es quien está confundido, quien ya tuvo COVID, quien no cree que el virus existe en su comunidad, y luego tenemos otras razones. A mí de esto, aprovechando el espacio, lo que me parece importante es, si estos son los 5 factores, ¿qué me dicen? Y nos parece importante quizás señalar o querer destacar, Moisés, 3 cosas. En primer lugar, en el caso del factor salud, se trata, por las respuestas, de personas que por aspectos específicos no pudieron vacunarse, pero que se puede pensar que precisamente después de dar a luz o finalizar el periodo de lactancia o superar un quebranto temporal de salud, se podrían vacunar. En segundo lugar, en cuanto al factor de problemas de cita, horario o acceso, lo que se plantea es un desafío en términos de generar facilidades, sobre todo por parte de los empleadores, para facilitar que los trabajadores puedan irse a vacunar. Y por el otro, es de facilitar el acceso, el horario o hacer campañas locales específicas en las comunidades para la vacunación, lo cual es algo que podría atenderse desde el sector salud. Y el tercer factor que es importante de ponerle atención son todas estas percepciones negativas acerca de las vacunas y el proceso de vacunación, y el de información, que para su abordaje requieren, y aquí es donde entra la recomendación, que desde el sector salud se desarrollen campañas informativas que contrarresten la desinformación existente y que proporcionen información basada en evidencia a la ciudadanía, ¿verdad?,
a lo cual también pueden sumarse los medios de comunicación, las universidades y los actores de la sociedad civil. Lo que nos parece importante es que se vuelve fundamental mejorar la información que se proporciona para incrementar, por un lado, la confianza en las vacunas y en el proceso de vacunación. Sí, doctor, aquí hay varios temas. El primero, vamos a tratar de ponerlo en pantalla, las razones por las cuales hay un factor salud, nos indicaba usted, que es bastante alto, 26.1%, pero el factor que más repercute en la decisión de no vacunarse es el que se mencionaba precisamente, factor de percepciones negativas acerca de las vacunas y el proceso de vacunación, un 45.9%. Llevándolo un poco más, un poco menos, podríamos hasta decir que casi la mitad de la población. Pero si vemos los datos y las respuestas que dan los entrevistados, la que tiene más opinión, o las dos que tienen más opiniones altas, es no cree que la vacuna sea necesaria y le preocupa que la vacuna no sea segura. No estamos en un país antivacunas, tal cual es el caso de lo que ha estado sucediendo en países en países de Europa, pero pareciese ser bastante alto el porcentaje de personas que todavía no termina de darle validez a las vacunas que se están aplicando y que de hecho son las que se están aplicando en todo el planeta. Bueno, quizás dos cosas para poner el dato en contexto. Uno, esta de alguna manera pregunta refleja del 10,5% que no se ha vacunado. Es decir, claro, a los no vacunados se les ha preguntado la razón por la cual, lo cual implica que ese 45,9 lo que nos está diciendo es que prácticamente casi la mitad de los no vacunados, por un lado. Por el otro, con relación a la pregunta, Moisés, sí, lo que nos está de alguna manera indicando es la necesidad de proporcionar más información en línea con lo que hemos venido platicando desde el inicio de la entrevista, con que la vacuna es necesaria. De aquí es donde nos refuerza la necesidad de una campaña que busque proporcionar información y motivar a la población a vacunarse. Y por el lado precisamente de al que le preocupa que la vacuna no sea segura o que no sea efectiva o que tiene preocupación por los efectos secundarios, es lo mismo, es proporcionando información sobre la seguridad de la vacuna, proporcionando información sobre la efectividad de la vacuna, etcétera, lo que va a ayudar a, por un lado, a crear más confianza para quienes tienen este tipo de dudas en la vacuna y en el proceso mismo de vacunación. Pongámoslo en perspectiva, tal y como ya se venía platicando y Manuel lo había planteado, es bastante alta la tasa de vacunación. Es lógico que cuando un proceso de vacunación es alto, lo que va quedando dijéramos, los que no se vacunan cuando la tasa es bastante alta, como en el caso de El Salvador, ya son sectores donde hay algún tipo de resistencia o que tiene desinformación o que tiene dudas. En este preciso sector, en donde le hemos llamado esta percepción negativa acerca de las vacunas y el proceso de vacunación, es que nos parece que si entendemos que estas son las preocupaciones, esto es lo que los salvadoreños nos han dicho, lo que uno debería de imaginarse es que la respuesta para atender estas inquietudes debería de ser una campaña informativa dirigida precisamente a incrementar la información que los ciudadanos deben tener sobre la seguridad, la efectividad, sobre la vacuna y sobre el proceso de vacunación. Sí, así es. Tengo que hacer la primera pausa comercial, pero antes de ir a la misma, 2 de cada 3 personas que no se han vacunado, es decir, el 66% de los que no se han vacunado,
probablemente o definitivamente se van a vacunar. Y esto conllevaría mucho a lo que nos ha dicho usted en los últimos minutos, doctor, que precisamente se necesita enfocarse más en aquellos que no se han vacunado y con las respuestas que han dado precisamente en esas condiciones o en esas conclusiones, tratar de superarlas a través de campañas directas y enfocadas. ¿Estaría usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Exactamente. De eso se trata, de entender esas razones, y cuando uno lo cruza con este tipo de respuesta, lo que uno encuentra es que pensar que de los que no se vacunan, 2/3 o 2 de cada 3 estarían probablemente dispuestos a vacunarse, es una buena noticia. Ahora, para que esta disposición relativamente positiva se materialice, es donde la campaña de información y de motivación se vuelve importante. Exactamente. Y la siguiente gráfica nos termina de validar, creo yo, lo que hemos afirmado anteriormente, porque los salvadoreños renuentes a vacunarse, aquellos que consideran que definitiva o probablemente no se van a vacunar, son los que no se han vacunado por falta de información. Y esa falta de información, de acuerdo a la gráfica y los datos que nos están presentando ustedes, es de 41.2%. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, y es otra cosa que preguntamos, la mayoría de la población se informa ahora a través de las redes sociales o de internet, y la cantidad de información que circula en las redes, no toda es verificable, ¿no? Lo que dice mi tía probablemente no lo verificaron, ¿no? Entonces hay que llegar con la información más científica, con la información más certera, ¿no? Porque sabemos que existe mucha desinformación también en las redes, ¿no? Entonces, si estas personas tienen una mejor información, una información más calificada, creemos que pueden cambiar su opinión. Muy bien, vamos a la primera pausa comercial. Perdón, díganos, doctor. Un detalle, si te puede, para cerrar la idea, Moisés, de quienes plantean que el problema por el cual no se han vacunado es problema de cita, horario o acceso, el 90% de este grupo estaría dispuesto a vacunarse. Es decir, ahí hay un problema operativo de horarios, de permiso para que la persona pueda ir a vacunar. De quienes señalaron un tema de salud por el momento, el 73, 3/4 partes casi, estarían dispuestos a vacunarse. Es en el sector en donde hay percepciones negativas acerca de la vacuna y el proceso de vacunación, donde prácticamente se divide en mitades, y una mitad de si se le entregara información, nos dice la encuesta, estaría en posibilidad de vacunarse, pero también aquí es donde hay un sector importante que no está dispuesto a vacunarse. A este sector de las percepciones negativas acerca de la vacuna y el proceso de vacunación al que hay que ponerle más atención. Exactamente, y vamos a volver con eso precisamente, porque ¿qué les haría cambiar? Son algunas de las interrogantes que plantearon en este estudio, y hay algunas respuestas que nos van a llevar a sorpresa. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña aquí en el estudio Manuel Delgado, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de FundaUNGO, y vía Zoom el doctor Ricardo Córdoba, director ejecutivo de FundaUNGO. Estamos hablando de los hallazgos del estudio de opinión pública sobre las medidas de contención del COVID y el proceso de vacunación. Y lo que mencionábamos en la parte anterior precisamente era que podría obligar a aquellos que no están dispuestos a vacunarse a tomar la decisión contraria a esa intención. Y esta gráfica dice 3 de cada 10 personas, 3 de cada 10 personas no vacunadas y que no están dispuestas a vacunarse, que son el 28.1 de ese porcentaje, dijeron que la razón que les haría cambiar de opinión sería la exigencia de la vacuna en su lugar de trabajo o estudio, mientras que el 25% expresó que nada les haría cambiar de opinión. Comienzo con usted, maestro. No, definitivamente está ese porcentaje que está muy reticente a vacunarse, pero hay unas personas que dicen, bueno, si me lo obligan en mi lugar de trabajo, prefiero
atender a esa indicación y no perder mi trabajo, ¿no? Creo que es importante saber que son medidas, si bien yo creo que no estaríamos en pro de una obligación, pero sí son medidas que pueden tomar las empresas a promover, ¿no? O sea, no solo dejar de lado del gobierno, sino que también los empresarios a promover que sus empleados se vacunen, ¿no? Creo que es un nicho muy importante, ¿no? Hay otros que, bueno, que cuando pasa el tema de salud o si hay una mayor disponibilidad de horarios o flexibilidad en llegar, lo harían, ¿no? Entonces creemos que sí es un esfuerzo que, claro, que tiene que liderar el gobierno por ser el gobierno, pero que también la empresa privada o los medios de comunicación pueden tener un papel importante en promover tanto que sus trabajadores como que la población en general tenga una información adecuada. Quienes tienen una percepción negativa de las vacunas y del proceso de vacunación, lo que principalmente los haría cambiar de opinión es la exigencia de la vacuna en su lugar de trabajo u estudio. Le doy la palabra a usted, doctor. Bueno, esta lámina o este hallazgo debemos también de ponerlo en contexto. Esto principalmente se refleja para aquellos que tienen percepciones negativas acerca de las vacunas y el proceso de vacunación. Es decir, este segmento ya ha venido expresando resistencia a vacunarse y tienen, por la razón que sea, valoraciones negativas. En este sentido, en este sector es en donde nos dice dos cosas. Por un lado, que salvo que fuera exigencia, se vacunaría, y por el otro es en donde se refleja el grupo más alto de respuestas de que nada lo haría cambiar de opinión. Entonces, de los 5 factores analizados es en el segmento que tiene esta percepción negativa en donde se ve esta mayor resistencia y que con el cruce de los datos debería de entenderse mejor el porqué de esta resistencia. Y como Manuel planteaba, probablemente este tema de exigencia, primero es un tema que se está debatiendo en todo el mundo. No es una recomendación del estudio la obligatoriedad, sino que lo que estamos es compartiendo lo que los ciudadanos nos han dicho. Ahora, ¿cómo interpretar esta exigencia? Pues no necesariamente sea mediante una ley, sino que hay un primer espacio en donde se pudiera enfocar en términos de que en los lugares de trabajo y en los centros de estudio se enfocara un esfuerzo importante para motivar a los trabajadores y a los estudiantes a vacunarse. Exactamente, doctor, y esa podría ser un punto de partida interesante. Escuelas, colegios, universidades y centros de trabajo como medida propia de cada una de las instituciones. Lo que sucede es que se llega también al punto de si se estará violando alguna ley o algún principio ético porque alguien no se quiere vacunar y no se le deja ingresar. Bueno, ahí es donde de entrada hay que colocarlo. Este es un tema de debate, no es solo de un tema de debate en El Salvador, por un lado, pero por el otro, la exigencia pudiera ser una medida de un recurso posterior o en una segunda etapa. Quizás lo que los datos nos dicen es que en este momento lo más importante sería una campaña informativa que proporcione la información que motive al ciudadano, al estudiante, al trabajador a vacunarse. Es decir, quizás no es la exigencia el primer recurso. Insisto, es debatible y es un debate que se está desarrollando en el mundo. Pero antes de eso, probablemente habría que pensar en hacer un esfuerzo en mayor profundidad para proporcionar información y motivar, y que esto no solo se diera en términos generales, sino cómo desarrollar campañas informativas de proporcionar información y motivar a la vacunación en los centros de trabajo, en las escuelas, en las universidades, etcétera. Ahí nos parece que apuntan algunos de los hallazgos del estudio, Moisés.
Muy bien, Amanda Cisneros a través de las redes. Vamos a mostrar otras gráficas, pero antes, Amanda Cisneros, lo que queda claro a partir de los datos de esta encuesta es que el gobierno ha facilitado la administración de vacunas en un espectro multimodal. Asimismo, se ha hecho un buen manejo de la pandemia. Creo que se afirmó desde el principio, ¿verdad, maestro? Que el proceso de vacunación, además de que ha sido aceptado por la población, ha sido bueno. Hay una valoración positiva, alrededor del 90% de la población que se vacunó califica todo el proceso como amigable, con información clara, etcétera. Creo que ese es un reconocimiento de la población al proceso de vacunación. También hay una buena cobertura, ¿no? Sí, pregunta Iván Solano Leiva, el doctor. Ingeniero Urbina, pregunte dónde podemos tener acceso a este estudio. ¿Va a estar colgado? ¿Ya está colgado? Está en nuestra página web en www.fundaungo.org.sv. Ahí pueden descargar toda la información. fundaungo.org.sv. Está el estudio completo, no resumen, estudio completo. Sí, bueno, tenemos las gráficas, la presentación y hay un pequeño boletín ahí también donde se puede leer. Muy bien, volvamos a la encuesta. Hay un par de datos más que quisiera mostrar y detallar, señor. Fuera de esto de las personas, los principales medios de información de los salvadoreños respecto a las vacunas han sido las redes sociales, un 31.5%, pero también se menciona a la televisión con un 32.8%. Muy por debajo estaría el Internet en general con un 11.5% y hasta los médicos quedan por debajo en un 6.5% de los datos que ustedes han mostrado. Y creo que eso explica mucho esa desinformación que existe, ¿no? En las redes sociales hay una abundancia de información. La forma en que nosotros vemos no necesariamente verificamos si esa información es verdadera, es la más científica, ¿no? Entonces, yo creo que también es como un arma de doble filo. Si bien las redes o el Internet democratizan la información, llegan a más personas, la información que llega no siempre es la verdadera, ¿no? Por ejemplo, el caso que lo tenemos un poco más adelante, la implantación de microchips a través de una vacuna, ¿no? Son ideas que están en las redes, pero que las personas tienen que contrastar, ¿no? Y una importante sería, mire, hable con un personal médico, hable con un doctor, hable con alguien que conozca de la materia y debata, contraste esa información. Entonces, en ese sentido, tanto esa campaña de información que nosotros llamamos son los medios de comunicación, porque también, aunque las redes tengan un papel importante, la televisión es algo que la población consulta, ¿no? Se informa mucho, ¿no? Entonces, la información de la vacuna debería de llegar a través de personal autorizado, gente del Ministerio de Salud, gente que conozca, a través de estos medios también, ¿no? Para que llegue a la mayoría de la población. La red social más usada, Facebook, seguida por Twitter y WhatsApp, en segundo y en tercer lugar respectivamente. Y tiene usted la razón, las redes aguantan con todo y sí, no tiene que haber una fuente digna de crédito ni validada para publicar lo que se está ofreciendo. Basta con que mi mejor amigo lo ponga y yo voy a decir es cierto, pero necesitamos como población ir a fuentes más confiables también, o sea, contrastar todo lo que dice las redes con la información que sea un poco más científica, una autoridad más competente también en el tema, no creernos todo lo que las redes dicen. Muy bien, le voy a pedir tanto a usted, maestro, como al doctor, que nos ayuden en la siguiente gráfica porque es mucho de lo que se escucha y tiene que ver también con los mitos que se han generado. El 29% de la población, si esto lo extrapolamos, 1 de cada 3 salvadoreños cree que las vacunas pueden infectar con el coronavirus y un 26.5% que pueden modificar el ADN. Sí, yo creo que son tecnologías nuevas en las vacunas. Cuando se han explicado esa ingeniería, por así decirlo, muchas personas se han quedado con esta percepción, ¿no? O sea, creen, incluso no podrían decir no me voy a vacunar porque ahí mismo me van a poner el virus o una cuestión así, ¿no? Entonces yo creo que hay que informar mejor por la vacuna, porque existe mucha información, a veces demasiado científica, de cómo funcionan estas vacunas, que no le llega la información a toda la población. Entonces sí son mitos, son percepciones negativas que tiene la población salvadoreña. Y es una proporción alta, o sea, ya estamos hablando de un quinto más o menos de la población tiene estas impresiones. El 11.3% de la población cree que se podrían implantar microchips a través de las vacunas y un 17.9% que puede provocar autismo, cáncer u otra enfermedad. Lo del autismo y cáncer no lo había escuchado. Bueno, sí fue curioso. Hay muchos mitos, creo, al respecto. Y esa es la parte que creemos que debe debatirse de manera científica, o dársele a la población la información de qué riesgos existen y qué riesgos no. Muy bien. ¿Algún comentario, doctor?
quizás solamente señalar que este es parte del problema de la desinformación que hay en las redes. Y si las redes son a veces la principal fuente de información, pues eso explica en alguna manera estos números. Lo que esto nos muestra es el mismo punto con el cual comenzamos, la importancia de proporcionar mejor información a la ciudadanía para precisamente atender esto. Estos son como 4 cosas que no solo en El Salvador, vale decir, funcionan en términos de desinformación. Se agregó una quinta pregunta sobre este tema en términos de qué tan de acuerdo estaba a la persona que se le preguntaba en términos de la seguridad de las vacunas. Y aquí hay una noticia importante, y es que prácticamente es un grupo más reducido o más pequeño, es el 19,8% de la población el que cree que las vacunas no son seguras. Por lo tanto, lo que tenemos es un segmento importante de la población que considera que son muy 38,9 o algo seguras. Por eso es que es importante ir entendiendo esto. Y este segmento que considera que no son seguras, la única manera, si uno lo liga al tema de vacunarse, es proporcionando información sobre la seguridad y sobre la efectividad de las vacunas, que va a ayudar a atender este tipo de preocupaciones o opiniones de la ciudadanía. Muy bien, no me queda más tiempo, doctor y maestro. Solo hay otros aspectos de salud, algunos que mencionan, dejaron de buscar asistencia médica, les cancelaron consulta médica por esta pandemia que se ha dado en el país. Tal vez una conclusión final que nos pudiesen dar cada uno de ustedes. Comienzo con usted, maestro, para terminar con el doctor. Bueno, ese último dato, hay un retraso en el resto de temas de salud que deben de abordarse y hay que ponerse al día al respecto. Y quizá como conclusión, insistir, ¿no?, en la importancia de darle a la ciudadanía la información correcta, porque la abundancia que existe en el Internet puede confundir a muchas personas y llevarlos a tener ideas erróneas de lo que sucede. Entonces, que las autoridades competentes brinden la información necesaria para que los ciudadanos estén mejor informados. Y termino con usted, doctor. En línea con lo que hemos venido platicando y en función de las respuestas que han dado los ciudadanos, es importante una campaña de información que proporcione al ciudadano información más específica sobre la efectividad, sobre la seguridad de las vacunas como un factor para motivar a que se vacunen. Es un aspecto, el proporcionar información relevante para atender esto. Y esto debería de ser complementado con acciones más específicas en los centros de trabajo. Aquí quizás la conclusión que sale es la importancia que el sector empleador desarrollara también sus propios esfuerzos al interior de los centros de trabajo, que se proporcionara también más y mejor información en los centros educativos. Aquí lo que nos parece es que el segmento poblacional que no se ha vacunado, buena parte de él, ya lo decíamos, casi 2/3, estaría probablemente en la disposición de vacunarse, y para eso sería todo este esfuerzo de desarrollar estas campañas informativas. Nos parece que ahí hay un reto importante, y quisiera quizás cerrar llamando a la población a vacunarse y a continuar con el cumplimiento de las medidas de protección. Muy bien.
Doctor, gracias por el valioso tiempo que nos ofrecieron esta mañana y por permitirnos hacer público el informe que nos acaban de dar de conocer ustedes. También a usted, maestro. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Moisés. Un gusto. Muy amable, doctor, y el abrazo a la distancia. Saludos y pendiente, naturalmente, de más investigaciones que se puedan desarrollar. Gracias, doctor, de nuevo. Buenos días, un gusto. Un gustazo. Bien, hacemos una pausa, vamos a volver en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí con nosotros el doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva. Análisis de la economía salvadoreña y la situación fiscal del país. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En la mañana de este lunes estamos iniciando semana y un placer recibir aquí en el estudio al doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias, Moisés, muy amable por tu invitación y en este Día de la Amistad un saludo Exactamente. a ti especial y a toda tu audiencia. Gracias, doctor. A usted, sobre Muchas todo el gracias. agradecimiento de aceptar la invitación para conversar con nosotros. Hay temas que son, cuando uno no es economista y aunque lea mucho uno, es difícil tratar de entender todo lo que se da, sobre todo cuando algunos estudios y recomendaciones se dan con respecto a un país en específico y cuando estas provienen de organismos como Fitch Rating o el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada se dio esta baja de calificación de Fitch. ¿Cómo, para ir abriendo el camino de la plática, cómo debe de entenderse? Bueno, efectivamente la calificadora nos bajó del B- que teníamos antes a triple C. Esto nos coloca en un eslabón todavía más bajo. Bueno, fue lo que hizo Moody's el año pasado, en julio. Nos bajó en la clasificación de Moody's SAA1, pero digamos, las siglas varían de calificadora, pero básicamente el concepto es que estamos en un nuevo... Peldaño abajo. Sí, en un nuevo peldaño abajo, digámoslo así, que significa que tenemos una calidad crediticia muy débil con posibilidad de algunos impagos. Eso no lo teníamos en el peldaño de arriba, o sea que estamos en un peldaño en el que las calificadoras ya empiezan a ver más riesgo y que coincide, por ejemplo, con la evaluación que hacía Bloomberg hace unas semanas respecto al bono del 2023, que Bloomberg le daba una probabilidad de impago del 35%. Entonces, así es como nos están viendo, digamos, las calificadoras. Ahora, eso va a depender de cómo se responda con política pública a esa percepción. Doctor, el que estemos, y tomando el último caso, el de Fitch, aunque dice usted que es el mismo caso lo de Moody's, con distintas letras y todo, pero la calificación es que estamos en el último peldaño. Después de ese peldaño, ¿qué hay? Bueno, hay todavía Hacia abajo. hay otro peldaño abajo que ya es alta probabilidad de impago, que es los países que ya están, digamos, en la lista negra. Nosotros todavía estamos por arriba. Aquí dice probabilidad de algunos impagos, pero todavía no estamos ya como desechados como posibles pagadores. Usted fue presidente del Banco Central de Reserva. Si en su momento se hubiese producido una baja de calificación como esta, ¿estaría preocupado? Bueno, estoy preocupado, ¿verdad? Esté o no esté en el Banco Central. Yo creo que todos tenemos que estar preocupados. Y creo que todos estamos preocupados, ¿verdad? Porque realmente esto indica que el riesgo país de El Salvador aumenta y además si lo compaginamos con otras valoraciones que hemos visto en recientes informes, por ejemplo, el mismo pronunciamiento del directorio del Fondo Monetario, el 25 de enero decía que si se continúa con las actuales políticas económicas, la trayectoria de la deuda en El Salvador es insostenible. Y la semana pasada también otro informe, el de JP Morgan, que es otro banco muy importante, señalaba lo mismo, que El Salvador va en una trayectoria insostenible de la deuda. Ahora, yo subrayaría el comunicado del directorio del fondo, porque a diferencia del informe del artículo 4, que es un informe de la misión técnica, el comunicado del directorio es el pronunciamiento oficial
de los gobiernos de los 190 países que están en el Fondo Monetario. O sea, esa es la posición de consenso. Y ahí está China, por supuesto, que pretendemos que sea nuestro gran aliado. Ahí está Turquía, ¿verdad?, que el presidente acaba de visitar. Y todos esos países, la posición de consenso es la que se expresa en el pronunciamiento del directorio. Entonces, no es simplemente una valoración técnica del Fondo Monetario, sino la posición oficial de todos los países que forman parte. Y es a los países a los cuales eventualmente habría que pedirles el permiso, la autorización si queremos que el fondo nos apruebe un préstamo. La semana pasada el ministro de Hacienda estuvo aquí en los estudios, Alejandro Zelaya, y aseguró que existe un 0% de posibilidades que El Salvador caiga en default ante el pago de los 800 millones de eurobonos del próximo año, en enero. Sí, bueno, yo creo que es una afirmación fuerte que expresa el compromiso, digamos, de él de trabajar para que eso no ocurra. Yo también creo que yo no quiero cero probabilidad no hay nada, ¿verdad? Pero creo que la probabilidad todavía es baja en el sentido de que considero que hay espacio de maniobra para darle el refinanciamiento, el rollover, ¿verdad?, a ese vencimiento, que es en enero del próximo año, pero que ya para diciembre ya hay que tener el dinero listo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay posibilidad de darle ese rollover, aunque también entre agosto y octubre de este año hay vencimientos como por 1.300 millones de dólares entre CETES y LETES. Más los 800 millones de los eurobonos, estamos hablando de que tiene que conseguir dinero de 2.100 millones, solo para eso, ¿verdad?, aparte del gasto normal de Hacienda. Ahora, yo creo que también darle rollover a la deuda de corto plazo también lo veo factible, ¿verdad? O sea, los mismos tenedores de LETES, bueno, se les honra estos y ellos compran nuevos, y en el caso de los CETES también. Entonces, no lo veo así tan dramático como uno pudiera pensar, pero sí es una situación que hay que preocuparse. Cuando usted se refiere, cuando habla del rollover, significa tomar más deuda para pagar la deuda que se tiene que cancelar en un momento, ¿es así? Sí, la forma más sencilla de escribirlo. Por ejemplo, vos me debes $100 y yo te pago los $100, pero te digo, volvemos a prestar. Eso es el rollover. Claro, yo se los vuelvo a prestar, pero yo se los puedo volver a prestar a un interés más alto si lo necesita. Y así va a ser la tendencia, o sí, no necesariamente. Bueno, si la tendencia que llevamos se mantiene, así es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la semana pasada ya el riesgo país, el ENVI famoso, había llegado a 14.29. Aunque había bajado, había llegado todavía más alto, a 15.71. Y la semana pasada estaba en 14.29. A ver cómo amanece ahora. Pero de todas maneras es el segundo más alto, bueno, el tercero más alto en América Latina después de Venezuela, pero Venezuela eso es otro planeta, ¿verdad? Es el segundo más alto después de Argentina. Ahí estamos peleándonos el primer puesto en riesgo país. El de Argentina bajó un poco justamente después del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario del gobierno argentino. Pero sí, tenemos bueno, mucho va a depender qué pase ahora en marzo con la emisión de los famosos 1.000 millones de los bonos Volcán. Yo creo que eso va a ser una señal muy importante, porque si eso fracasa, va a poner más cuesta arriba la situación si eso resulta exitoso, entonces yo creo que eso abre las puertas para alguna otra emisión de bonos Bitcoin, y eso creo que le aliviaría las restricciones presupuestarias al gobierno, al país, pero solo aliviar, ¿verdad? O sea, ahí hay un tema de, ya tenemos 25.000 millones de deuda pública, o sea que emitamos bitcoins o dólares, va sumando. El olfato económico, el olfato fiscal que usted tiene, doctor, ¿qué le hace pensar de cómo le irá al país con la emisión de estos bonos Bitcoin? Mira, un factor clave es obviamente cómo está el Bitcoin. Para mala suerte del gobierno, el Bitcoin entró en una mala racha hacia finales del año pasado, cuando se decía que se iba a alcanzar los $100.000 por Bitcoin, entró en una mala racha y sigue en esa mala racha. Vaya, por ejemplo, cuando entró en vigencia la ley Bitcoin, el 7 de septiembre del año pasado, el precio del Bitcoin andaba como entre $52.000 y $53.000 por Bitcoin, que fue lo que debe haber comprado el gobierno para tener lista el archivo wallet. Ahorita anda bueno, revisé un poco antes del programa, andaba en 42.500 más o menos. O sea que si el gobierno compró a 52.000 y pico y ahora está a 42.000 y pico, ahí está perdiendo $10.000 por cada Bitcoin.
Como no sabemos exactamente a cuánto ha comprado, pero hay estimaciones, digamos, de diversas fuentes. En este momento, en términos implícitos, se está perdiendo. Vaya, si yo hubiera comprado un Bitcoin y hubiera pagado 52,000 cuando entró la Chivo Wallet, estaría perdiendo ahorita $10,000 si quisiera venderlo. Desde luego, yo puedo esperar a que suba y creo que va a subir, pero no creo que suba ahora ya para marzo. Entonces, me parece que el entorno del mercado Bitcoin, ahora que se lancen los bonos Volcán, no va a ser muy favorable. Ok, no es el más favorable. No, si en este momento se lanzara, no sería el más favorable. Ahora, la esperanza es que de aquí pase algo que empiece a subir, pero no hay señales de que eso pueda pasar, aunque es un mercado muy volátil, como se ha hecho muchas veces, y es difícil asegurar que va a subir o va a bajar. Pero no creo que suba, bueno, puede ser que suba un poco más de lo que está ahora, no creo que baje más de lo que está, aunque desde luego esto también influye de muchas variables del contexto, que si se desata una guerra en Ucrania, si el petróleo se dispara, o sea, hay muchos imponderables que pueden afectar, pero tal como están las cosas ahora, yo pienso que el precio va a andar ahí por debajo de lo que pagamos cuando entró en vigencia la ley Bitcoin, y eso no es muy favorable para emitir. No hay un dato concreto de en cuánto se han comprado los Bitcoin que tiene el país. Cada quien trata de llevarle la pista de acuerdo a los momentos en que el mismo presidente hace los anuncios, e incluso tablas como esta que son más de gente que nos gusta la matemática y hacer cálculos, son los que se hacen. Actualmente el Bitcoin está en 42,642.30, es el valor que se está reportando en este momento. Si ese valor lo agregamos contra las compras que se ha hecho, el gobierno estaría teniendo una pérdida en este momento de un poco más de 8 millones, de acuerdo a las fechas en el que el mismo presidente ha dicho compramos tantas monedas. No se puede asegurar si ese es el valor, pero por lo menos de mercado eso era lo que se reportaba. Ahora, el valor de 42,000 está por debajo del que usted indica cuando comenzó el Bitcoin aquí en el país. Sí, bueno, yo lo veo, yo descargué la billetera Chivo, entonces yo voy monitoreando los $30 del saldo inicial, y ahorita, bueno, antes del programa andaba como en $27 y fichas. De sus $30. De los $30, entonces quiere decir que el precio está por debajo del que se aplicó cuando se compraron los $30, ¿verdad? Que tengo la billetera. Efectivamente, entonces esa es una variable clave, porque aunque se ha apostado sobre todo a los minoristas, inversionistas en Bitcoin, porque es difícil que los grandes estén interesados en comprar bonos, más bien salvadoreños, más bien sería, creo yo, que hasta por solidaridad de los bitcoiners, digamos, más entusiastas. Entonces ellos, los grandes no son hermanitas de la caridad, ¿verdad? Los grandes hacen también su evaluación de riesgo y establecen si les conviene entrar o no. Los, digamos, analistas del mercado cripto lo que te dicen es que si yo estoy interesado en invertir en bitcoins, lo mejor que puedo hacer es comprar directamente los bitcoins y no arriesgarme a comprar los bonos de un país en problemado fiscalmente como El Salvador, porque ahí estoy agarrando el riesgo El Salvador. O sea, si yo estoy interesado en Bitcoin, comprar directamente los Bitcoins. Ahora, si está agarrando el riesgo El Salvador, significa también de que hay un porcentaje de interés que le estaría ofreciendo más al que compra esos bonos con riesgo. Pero el problema es ese, lo que se ha mencionado, habrá que ver el prospecto, ¿verdad? Ya cómo queda, pero lo que se ha dicho, digamos, cuando Samson Moe, junto con el presidente, anunció la emisión allá en Misata, es que se ofrece un cupón de 6,5, cuando en ese momento los bonos convencionales estaban exigiendo como 18. Entonces, si te pagan 18 por acá y estás ofreciendo 6,5 por acá, eso no es atractivo. El atractivo de eso estaba en que después del periodo de congelamiento de los 5 años, se le iba a compartir con los tenedores de esos bonos los incrementos del precio del Bitcoin. Pero en esos 5 años está congelado. Entonces, si yo estoy interesado en invertir en Bitcoin, lo mejor es que yo compre directamente los Bitcoins y no estoy esperando 5 años después a ver cómo están las cosas. Sí. Ahora, eso representa también un gran riesgo para el país. Puede haber tomado y congelado ese dinero, pero después va a ser mucho más. Sí, por supuesto. Bueno, ahí depende, ¿verdad? O sea, menos. El diablo está en los detalles, cómo se arme el prospecto, ¿verdad? Las condiciones de la emisión. Y ahí El Salvador tiene que ser muy cuidadoso de lo que está diciendo. O sea, si él compra los Bitcoins, por poner un ejemplo, en 50,000,
y luego dentro de 5 años valen 100,000 y él absorbe ese incremento de precio, ahí hay un grave riesgo. Ahora, si el precio del Bitcoin cayera, el riesgo para los otros, pero ahí depende cómo se estipule el contrato. Ok, no está nada fácil, doctor. No está nada fácil, sobre todo en un mercado tan volátil, ¿verdad? Tan volátil, como se señaló desde un comienzo, ¿verdad? Bueno, hemos visto, ha sido una montaña rusa desde que se hizo el anuncio de la ley, desde que se aprobó la ley el 8 de junio, luego la entrada en vigencia y ahora ha sido una montaña rusa, ¿verdad? El movimiento del Bitcoin. Doctor, la deuda del país, ¿en cuánto la calcula usted? Bueno, a finales del año pasado andaba ya rascando los 25,000 millones de dólares, toda. Cuando el presidente llegó al poder, El Salvador recibió una deuda casi de 20,000 millones de dólares. Digamos 20,000. Digamos que en el periodo que ha estado él, en los casi 3 años, bueno, 2 años y fichas, ha aumentado como 5,000 millones. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos hasta diciembre del año pasado. Pero ahora vienen los 1,000 millones de los bonos Volcán y vienen otras emisiones en camino. Según los cálculos de, bueno, tanto de JP Morgan como de Fitch, se necesitarían como mínimo otros 1,200 millones para cerrar digamos, la brecha de financiamiento de este año. Entonces ahí estamos hablando de 2,000 y pico más. Luego tendría que emitir para el rollover de los bonos, pero ahí sería rollover, o sea que no debería aumentar, pero si emite a tasas más altas, ahí sí la carga del financiamiento va aumentando. Bueno, las expectativas de tanto del Fondo Monetario como de JP Morgan como de Fitch es que vamos acercándonos hacia el 96% del PIB hacia el año 2026, de aquí a 4 años. Se mencionan muchas cifras, doctor, en cuanto a la necesidad que se tiene para cubrir la brecha que hay, la brecha fiscal que hay en este momento. Algunos señalan, bueno, en el presupuesto se mencionan 498 millones, pero números como los que usted indica y de algunos organismos señalan que puede ser un poco más de los 1,200 millones de dólares. Sí. Bueno, a mí las estimaciones de Fitch y de JP Morgan y por supuesto el Fondo Monetario me parecen muy sólidas y ellos andan en los 1,200 millones más o menos de brecha no financiada, que habría que salir a buscar financiamiento extra. El gobierno sí, en el presupuesto aparecen casi 500 millones de brecha, pero a juzgar por experiencias anteriores, lo que aparece en el presupuesto normalmente subestima lo que al final de cuentas es la brecha. Entonces, en el curso de este año probablemente el gobierno va a tener que necesitar más que los 500 millones de la brecha sin financiar en el presupuesto. Hay algunos números de Fitch que indican que la necesidad de El Salvador, Fitch estima que las necesidades totales de financiamiento podrían rondar los 4,850 millones de dólares, doctor. Sí, pero, o sea, eso es lo que necesita... Para el 2022. Sí. Y para el 2023, 5,400 millones de dólares. Sí, esas son las necesidades brutas, pero eso incluye el dinero que necesitas para el rollover. Vale, por ejemplo, si vencen, bueno, van a vencer 2,600 millones de deuda de corto plazo entre letes y CETES. Entonces esos 5,000 millones incluyen, por ejemplo, si los tenedores de esos letes no te quieren pagar, digo, no quieren darle rollover, igual vos les tenés que pagar. Entonces, digamos, según el escenario en que no te van a aceptar el rollover... Son esas necesidades. Sí, entonces son esas necesidades. Eso incluye los 800 millones de los eurobonos, o sea, de los 5,000 ya tenés 3,400, que probablemente le va a dar rollover. Y entonces ya las necesidades líquidas vienen a ser los 1,200, 1,300, las necesidades de fondos frescos. ¿Hay posibilidades de rollover fácilmente, doctor? Yo creo que fácilmente no, ¿verdad? Ya vimos ahora en enero que no se alcanzó. El gobierno no alcanzó a hacer la colocación. Intentaron emitir, ¿verdad? Sí, de letes y no hubo suficiente demanda en el mercado. Y en el rollover que se hizo el año pasado, tuvieron prácticamente que torcerle el brazo a los bancos para que compraran, para dar el rollover. Entonces, claro, en un país con alto riesgo fiscal, obviamente los tenedores de esa deuda lo que preferirían es, bueno, pagame y ya estuvo, ¿verdad? Voy a colocar dinero en otra cosa.
Pero ahí sí, yo creo que si no hubiera rollover, estamos hablando de 2.600 de letes y setes y 800 de... 3.400 millones. 3.400, eso ahí sí nos lleva al impago por mucha voluntad que el ministro tenga de pagar, ¿verdad? Pero yo creo que sí va a haber rollover. Sí va a haber rollover. Sí, yo creo que sí. Incluso para los 800 millones de enero. Bueno, esos son los más importantes porque son internacionales. ¿Usted cree que sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cree que va a haber? Bueno, el análisis de JP Morgan, el análisis, digamos, del escenario base, ellos no ven acuerdo con el fondo este año. El Fondo Monetario, en medio de su lenguaje así diplomático, yo creo que ha dado señales de que no piensa que va a ser un acuerdo fácil este año, ¿verdad? La semana pasada, en la conferencia semanal por parte del director de comunicaciones del Fondo Monetario, Jerry Rice, alguien hizo la pregunta esa y él se fue con evasivas y básicamente lo que dijo es que ya el fondo tenía su postura sobre eso y que había que esperar a que las autoridades salvadoreñas afinaran ciertos detalles técnicos y operativos de la ley Bitcoin. Y después ya podíamos hablar de lo otro. Fue básicamente lo último que dijo el fondo. Jerry Rice, ¿verdad? Que es el vocero oficial del Fondo Monetario. Eso, el lenguaje ya traducido, ¿qué quiso decir, verdad? Conociendo uno lo que ellos dicen y lo que quieren decir, es que no pareciera fácil un acuerdo este año, pero digamos las cosas pueden cambiar. Tiene que ver un poco más en temas políticos que en temas, casi tenemos que ir a la última pausa, pero en temas políticos que en temas económicos y fiscales. Pero Óscar Manuel Batres nos dice, ¿cómo se puede explicar que bajo las condiciones actuales el presidente anuncie que el gobierno hará este año una inversión pública de casi $1.000 millones? Bueno, de hecho son como 1.800 millones de dólares. Sí, bueno, lo que pasa es que el gobierno está, digamos, apostando a la inversión pública, que me parece que es excelente. Yo creo que realmente eso es lo que hay que hacer. Y está asumiendo la utilización de algunos préstamos que han sido aprobados ya por la banca multilateral. Por ejemplo, el préstamo de 170 millones del BID para la construcción, bueno, parte para la construcción del Hospital Rosales, es para salud, ¿verdad? Para el Hospital Rosales son como 80 millones y el resto para el Ministerio de Salud. Y luego otros préstamos y ofrecimientos del BESIE. Y entonces con toda esa, digamos, masa de financiamiento se esperaría cubrir esa inversión. Porque la inversión normalmente se cubre con préstamos, no lo estás cubriendo con recursos, digamos, del gasto corriente. Pero yo creo que la apuesta está bien porque eso tiene efectos multiplicadores, genera empleo. Y si es, por ejemplo, inversión en Surf City, bueno, viene más gente, más turistas, la inversión del aeropuerto. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, realmente invertir y no estar en gasto corriente. Muy bien, vamos a la última pausa. Regresamos con algunos interrogantes y más preguntas para nuestro invitado esta mañana. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa, el doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva. Hay preguntas bastante duras y difíciles, doctor, que tienen que ver con lo que podría suceder en el momento que vive el país y las decisiones fiscales que se podrían tomar. Por el momento, ¿será necesario medidas de apretarse el cinturón, reducir el gasto, reducir el aparato estatal, pensar en elevar impuestos como IVA, renta y otros? Bueno, lo del ajuste fiscal está sobre el tapete desde hace mínimo 10 años, desde desde 2009 que el presidente Saca firmó un acuerdo precautorio con el fondo, ahí ha estado. Y en el informe del artículo 4 reciente y en el pronunciamiento del directorio se retoma otra vez el tema, ¿verdad? El fondo sigue planteando sobre la mesa un ajuste de 4% del PIB en unos 3 años. De esos 4 puntos, 2.5 más o menos se podría ir por ajuste de gasto
y el otro 1,5 por ajuste, digamos, de ingresos. Desde luego el tema del IVA está fuera de la discusión, según el gobierno, por el carácter regresivo que tiene el IVA, ¿verdad? Es un impuesto que golpea proporcionalmente a los más pobres, pero también el Fondo Monetario normalmente ha desconfiado de que a base de puro esfuerzo administrativo de mejorar la fiscalización se pueda conseguir esa recaudación. Hay que reconocer que el ministro Zelaya ha hecho un buen trabajo en ese aspecto, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, la recaudación del año pasado ha sido muy buena. Sí, sí, bueno, el IVA aumentó creo que como 27%, algo así, con respecto al del año pasado. Se ha logrado un récord de recaudación en IVA, ayudado en parte por la inflación también, que es un aspecto, digamos, negativo, pero cuando suben los precios, la recaudación aumenta. Es mayor. Es mayor. Sí, la recaudación ha sido muy buena. Vamos a ver ahora este año. La inflación nos castiga, pero desde el punto de vista de los ingresos es buena noticia porque hace que la recaudación sea mayor. Entonces hay que reconocer ese esfuerzo del ministro. Creo que ha hecho un buen trabajo Hacienda en mejorar la fiscalización, pero con eso no cierra los 4 puntos del PIB que se necesita. Entonces se requiere también por el lado del gasto, ajuste, que siempre es muy doloroso y muy costoso políticamente. Y viene el tema de pensiones, que es otra bomba de tiempo, que está ligado al tema fiscal. Entonces realmente hay un montón de cosas por ahí que complican. Cargas y pesadillas para el Ministerio de Hacienda y el momento fiscal del país. Sí. ¿A qué se refiere con que hay una bomba de tiempo todavía en el sistema de pensiones? Bueno, ¿Hay alguna fecha deadline? Bueno, bomba de tiempo en el sentido de que el sistema es financieramente insostenible. Sí. El presidente había prometido el 15 de septiembre que en 30 días iba a haber una propuesta. Me imagino que ahí hicieron números y se dieron cuenta de que no era tan fácil. Pidió más tiempo. Luego creo que el presidente de la Asamblea ha señalado que en el primer semestre de este año van a trabajar en una propuesta. Pero ahí el tema es que ha habido muchas expectativas. Incluso hay gente que está pidiendo pensión del 100% del salario o 70% del salario. No quieren aumentar edad de jubilación y no quieren aumentar tasa de cotización. Entonces, los números ahí no cuadran. Entonces, yo quisiera ver cómo el gobierno va a responder a esas demandas cuando se han levantado tantas expectativas de que finalmente hay un gobierno que va a resolver el tema de las pensiones. Ahora, el sistema de las pensiones no está nada fácil las soluciones, doctor. Y de entrada, creo que muchos aseguran debe de extenderse el plazo el tiempo de trabajo de cada uno de los cotizantes. Sí, por supuesto esto es algo que la gente odia, pero tenemos las edades de jubilación más bajas en América Latina y casi del mundo, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Sería llevarla a 5 años o a 2 como la han llevado, 2 más como la han llevado otras naciones? Bueno, lo que pasa es que la propuesta es llevarla a 5, pero gradual, ¿verdad? No al que se va a pensionar. No de golpe. Sí, no al que se va a pensionar el próximo año y le dice, mira, fíjate que ahora son 5. O sea, llevarlo gradualmente, ¿verdad? Pero para mí el tema central, básico, es que no podemos aspirar, independientemente de tasas de cotización, jubilación y todo eso, no podemos aspirar a tener buenas pensiones si los salarios son malos. Entonces, ¿cómo mejoramos los salarios? Esa debe ser la apuesta estratégica. Porque si uno tiene salarios de $500, de $300, ¿cómo vas a tener una pensión digna? No hay manera. Sí, también que la cantidad de cotizantes del sistema de pensiones no sea lo suficiente. Menos del 25% de la población económicamente activa es la que está cotizando. Entonces, es insostenible financieramente. Ok, se me está terminando el tiempo. ¿Qué medidas son las que usted cree van a terminar de tomarse en este año, doctor? Medidas por parte del Estado. Bueno, yo pensaría que va a salir una propuesta de pensiones, ¿verdad? Porque ya hay mucha presión social y ya el gobierno se ha comprometido varias veces a tener una propuesta. No sé si en la parte fiscal vaya a haber algún compromiso de medidas de ajuste, aunque eso, si el gobierno logra el financiamiento por otro lado, bonos Bitcoin o lo que sea, las medidas de ajuste siempre se van posponiendo, ¿verdad? Porque son muy, muy costosas. Esperaría que, digamos, todos los proyectos que están en el pipeline de inversión vayan caminando bien y que vayamos remontando la tasa, porque la tasa de crecimiento del 10, ahorita este año ya va a ser 3,5, ¿verdad? Y los próximos años 2% según el Fondo Monetario. Entonces no estamos en una economía que saltó a un nivel más alto de crecimiento. Sino que se recuperó. Sí, o sea, estamos ya ajustándonos otra vez a la baja.
con una carga fiscal, carga fiscal y de deuda creciente. ¿La inflación hasta dónde cree que va a llegar, doctor? Bueno, la inflación es otro tema bien importante, ¿verdad? Estados Unidos tuvo 7,5 este enero, que es la más alta desde el 82. España tuvo 6,1, Europa 5,1, nosotros andamos también rascando entre 6 y 7. Y las presiones están ahí en el horizonte, ¿verdad? Si se desata la guerra de Ucrania, bueno, el petróleo ya sobrepasó los $4. Los 90, bueno, los 90 ya. 90 por barril, y si se dispara la guerra en Ucrania, los especialistas dicen que no va a andar en menos de 120, y eso le añade una presión a la inflación tremenda. Bueno, la gente ya oímos que se queja cuando va al supermercado, al mercado o a las pupusas. Todo está ¿verdad? más caro, no alcanza. Todo está más caro, pero sustancialmente más caro, ¿verdad? Entonces, si viene un aumento del petróleo, esto lleva a aumento de precios generalizado y el descontento social comprensible de la gente, y obviamente esto no es problema del gobierno, pero mucha gente le pasa la factura al gobierno, ¿verdad? Todo lo malo. Me queda un minuto. Las exportaciones han crecido, doctor. Pero... Sí, las exportaciones crecieron muy bien, 32%. Y las remesas también. Y las remesas, 27%, han sido récord. No solo El Salvador, todos los países han recibido... ¿Pero son sostenibles esos crecimientos? No, ya se están, digamos... acomodando. Muy bien. Doctor, gracias. Gracias por su valioso tiempo esta mañana. Se le agradece un gusto infinitamente. siempre, Moisés, y de nuevo un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Y a usted, amigo televidente, gracias por habernos acompañado en el inicio de esta semana, Día de la Amistad. Por favor, no lo olvide. Y primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Frente a frente.